Bueno, señores, parece que Héctor Rodríguez Pimentel finalmente va a ir a juicio. Bueno. Digo parece, porque no me atrevo ni siquiera a asegurarlo. Se ordenó o se dictó el auto de apertura a juicio en contra del exdirector del INDRI. Entonces, y yo estoy segura que hace mucho que ni siquiera oían hablar de Rodríguez Pimentel. Uno diría, ¿en qué quedó eso? Señores, el sometimiento a la justicia de Rodríguez Pimentel se hizo en el 2012. Y estamos en el 2017, 25 reenvíos, cualquier cantidad de incidentes en el proceso. A Rodríguez Pimentel se le acusa de haber incurrido en una serie de actos mientras administraba el INDRI durante el gobierno del doctor Leonel Fernández, por ahí por el año 2008. A él y a un conjunto de funcionarios de su administración, estamos hablando de Príamo Méndez Cuesta, Manuel de la Cruz Martínez, José Antonio Pérez Jiménez, Fiordalisa del Carmen Ares Salazar, Víctor Hugo Batista Linares y Teodoro Ruiz. Se les acusa de haber malversado 1.500 millones de pesos y unos 56.5 millones de dólares, 56 millones 479 mil, 56.5 millones de dólares. Prevaricación, desfalco, concusión, soborno, asociación de malhechores y estafas son algunos de los delitos en los que habrían incurrido estos funcionarios públicos según lo que establece el Ministerio Público en su acusación. Yo me puse a buscar todo lo que se había dicho desde en el año 2012 por ahí y antes, cuando varios medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, comenzaron a publicar información relacionada con unas auditorías de la Cámara de Cuentas que revelaban una serie de irregularidades durante la administración de Rodríguez Pimentel en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Esta acusación la depositó el exdirector de la DPCA, Otoniel Bonilla, increíblemente, y eso lo pongo yo. Otoniel Bonilla presentó la acusación en julio del año 2012, un mes antes de salir la presidencia del doctor Leonel Fernández, acusando a todas estas personas por el presunto desfalco de esa institución del Estado. Las auditorías de la Cámara de Cuentas, así como las investigaciones periodísticas de varios medios, mostraban situaciones como la siguiente, como que en el INDRI se pagaban sobresueldos con incentivo y dieta a personal que era fijo de la institución. Entonces, en adición a eso, le daban incentivo y dieta por un monto de 1.622.000 pesos. No retuvieron nunca los impuestos que correspondían al impuesto sobre la renta, que son 345.000 pesos, según lo que establece el Código Tributario. Dicen que entre las irregularidades detectadas hasta el mes de julio del 2008, existían 2 numeraciones de entradas de almacén, uno para suministro y otro para compras mayores, que quedaban fuera del sistema de inventario de la entidad, es decir, que se manejaba dinero por fuera. Se detectaron botellas dentro de la institución, tener gente o funcionarios que estaban nombrados en el INDRI y que también cobraban en otras instituciones, por tanto no trabajaban en uno de los dos sitios. Había 122 pruebas documentales para ese momento, 22 declaraciones de testigos, el testimonio de 5 auditores que trabajaron desde la Cámara de Cuentas en este proceso. Recordemos que Rodríguez Pimentel tiene una larga trayectoria como político, ¿no? Él estuvo primero vinculado a la izquierda revolucionaria, después fue miembro del Partido de la Liberación Dominicana, abandona el PLD para irse al Partido Reformista. En el 2000 se va al Partido Revolucionario Dominicano y forma parte del gobierno de Hipólito Mejía. Ahí fue cónsul en Cabo Haitiano. Después, para el 2006, se va de nuevo al PLD. Ahí se une al doctor Leonel Fernández y ya para el 2008 forma el movimiento reformista que apoya al presidente Leonel Fernández porque le conviene más ser cabeza del movimiento. Tenía más seguro un nombramiento ahí. Ahí se va por la reelección de Leonel Fernández. En el gobierno del PLD de Leonel Fernández ocupó la dirección del IAD primero y después del INDRI. Ya para el año 2012 entonces pactó con el PRD de Hipólito Mejía para irse con Hipólito mientras estaba siendo investigado, y es lo que, después de todos estos amarres, trabajando con los gobiernos de turno,
se queda sin el apoyo, obviamente, del Partido de la Liberación Dominicana, porque se va con Hipólito para el año 2012, siendo un ministro sin cartera, incluso del gobierno de Leonel Fernández, después de haber pasado por el INDRI y de haber pasado por el IAD. La auditoría hecha por la Cámara de Cuentas abarcó de enero a diciembre del 2008, fue revelada posteriormente por varios medios como Acento, El Informe, por Alicia Ortega, y se dijo que acumuló deudas por 10 millones de pesos con la cooperativa de empleados del INDRI. Les retenían el dinero, pero el dinero no iba a la cooperativa, le descontaban los pagos a la gente. La Cámara de Cuentas dijo también que por ese atraso, más la retención al personal fijo de todo el dinero del plan de retiro, entonces tenían deudas de más de 30 millones de pesos con impuestos internos. Rodríguez Pimentel estuvo argumentando en aquella época que lo que había encontrado la Cámara de Cuentas al momento de asumir el cargo era algo normal, que eso ocurría, que hubiera doble nómina, que había atrasos, que esos atrasos eran regulares. Este tipo de situaciones no es la primera vez que se dan en una oficina pública. Estamos hablando de doble manejo del presupuesto, estamos hablando de botellas, estamos hablando de pago de viáticos, de contratación de empresas que estaban ligadas a esto. En mayo del 2008, 2 semanas antes de las elecciones presidenciales, el INDRI compró 3 motores a un costo de 118,000 pesos para ser donados a la Fundación Flor Futuro. La Cámara de Cuentas dice que esa fundación no estaba incorporada, no estaba registrada en la DGI, y la presidenta no aparecía en el padrón de la Junta Central Electoral, por tanto, por lo menos la Junta no tenía conocimiento de quién era. Esa donación, que fue solicitada por la Fundación a través de Napoleón López Rodríguez, según dice una nota del periódico Acento, se desempeñaba López Rodríguez en el INDRI como subdirector ejecutivo y encargado del Distrito de Riego del Bajo Yuna. Y así te puedo contar cualquier cantidad de ejemplos de las actividades y las acciones en las que incurría este señor. Aparentemente se abrirá el juicio. Yo creo que todos ustedes deben recordar que en un momento en el que, eso hay que decirlo, en el que el informe con Alicia Ortega publicó investigaciones relacionadas con los informes de la Cámara de Cuentas, más otros datos que obtuvieron de manera externa, Rodríguez Pimentel intentó someter a Alicia a la justicia y varios periodistas nos sumamos al proceso judicial, que obviamente no prosperó. Entonces, en un intento incluso de amenazar a los anunciantes, sí, de su programa, y estamos diciendo de que se trata de una persona que ha sido altamente cuestionada, que hay auditorías de la Cámara de Cuentas que indican una serie de irregularidades y que parece que ha costado mucho que este proceso avance en los tribunales. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa indicó el día de ayer que tanto Rodríguez Pimentel como los demás imputados violaron los artículos 165, 166, 167 hasta el 173, luego el 178, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. O sea, parte de esos casos que ibas narrando son violaciones específicas a estos artículos del Código Penal que sancionan la prevaricación, el desfalco, la concusión, el soborno, la asociación de malhechores, la estafa, que son especificaciones o tipificaciones específicas de los delitos de corrupción que establece el Código Penal de nuestro país. Además se habla de que hay una violación del artículo 146 de la Constitución y de la Ley de Compras y Contrataciones, que es la Ley 340-06. Y bueno, ayer declaraba la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa que esta es una muestra más del interés y de la voluntad de la Procuraduría de perseguir y someter a la justicia los casos de corrupción.
y bueno, ojalá que sigan estos procesos de investigación y de sometimiento a la justicia. Entendemos que esto es un paso importante, claro, lamentamos el hecho de que un proceso de esta naturaleza tenga que durar tanto tiempo, como tú señalabas, 5 años, y que el juicio tenga los niveles de incidentes que durante este periodo ha tenido este juicio. Habría que ver, porque la justicia tiene que procurar un mayor nivel de eficiencia y mecanismo para evitar que acusados de este tipo de hechos, y bueno, lo vemos ahí en este tipo de hechos, pero lo vemos en otras situaciones, siempre y cuando los acusados tengan algún tipo de poder político y económico, la capacidad que tienen de incidentar procesos de esta naturaleza, a pesar de que el Código Procesal Penal de la República Dominicana daría mecanismos a los tribunales para evitar que un juicio de este tipo se prolongue en demasía, como es este caso. Pero el caso llega. Todos sabemos que los casos de corrupción en la República Dominicana son difíciles en sus distintas etapas de poder ser atendidos y resueltos por la justicia. Una etapa es el que puedan llegar a un juicio de fondo, y el hecho de que este caso llegue a juicio de fondo, del caso de Rodríguez Pimentel, es importante, y uno piensa, a ver, en los demás casos de corrupción de funcionarios o exfuncionarios que han llegado a juicio de fondo, y se dará cuenta que son muy escasos los casos de corrupción que llegan a juicio de fondo, porque previamente tienen etapas en las que estos casos de corrupción se blindan y forman parte de todo el sistema de impunidad, que ya le hemos conversado aquí en múltiples oportunidades, y es todo lo que tiene que ver con la declaración de archivo, el auto de no al lugar, es decir, que el caso no se vaya a juicio. Este es uno de los pocos casos que se iría a juicio de fondo. Yo creo que sí que hay que saludar en ese sentido, sí, Javier, que el hecho de que el Ministerio Público haya sido persistente. Ajá. Porque estamos hablando de 5 años de trabajo y de presentación de incidentes, y de igual forma coincido contigo en que hay que identificar los mecanismos para evitar que este tipo de situaciones se presenten, de que gente acusada de corrupción sea exitosa en la ralentización de los procesos, en la obstrucción de los procesos, que lo único que buscan es precisamente que haya situaciones que periman en la justicia o evitar que haya sanciones. En República Dominicana, lo primero es que tiene que continuar el empoderamiento ciudadano, que está cada vez más identificado con esa lucha contra la corrupción. Cada vez más avanzamos en tener una ciudadanía que reconoce cuáles actos son irregulares, para que no tengamos respuestas como las que le acabo de leer, que daba Rodríguez Pimentel en el 2012, de que era normal, por ejemplo, que se atrasaran en el pago de recursos a instituciones públicas después de haberles retenido los fondos o los impuestos a los empleados, porque era un dinero que se supone que debía estar en su presupuesto directo. República Dominicana tiene que continuar echando ese pleito para que tengamos sanciones reales en los tribunales. Hay que presionar al Ministerio Público. Hay que continuar fiscalizando el uso de los recursos de cada una de las instituciones públicas, desde el gobierno central hasta los gobiernos locales, porque los ciudadanos son los que están en cada municipio más directamente relacionados con la ejecución presupuestaria de sus alcaldes, y presionar a la justicia, en este caso a los jueces, para que hagan un trabajo transparente, para que dejen de existir esos casos donde luego hay sanciones disciplinarias a jueces que cogen dinero para fallar en contra de los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Precisamente quería concluir en esa dirección, es decir, el hecho de que llegue a un juicio de fondo es un obstáculo que se supera, pero hay otros obstáculos que tienen que ver con los tribunales y que ya conocemos en el país, porque lamentablemente tenemos una justicia que no ha funcionado con la imparcialidad y la independencia que requiere la justicia. Y por eso hemos visto que pocos casos que llegan a juicios de fondo, casos que tienen que ver con corrupción,
algunos de ellos, o una parte importante de ellos, son descargados en los tribunales. Recientemente se descargó, por ejemplo, al director de INAPA. Habría que ver, en definitiva, y conocer los detalles, pero el caso del exdirector de INAPA, Alberto Holguín, que se hablaba de malversación de fondos por 190 millones de pesos, ahí llegó a un juicio de fondo. El tribunal se descargaron al acusado. Múltiples razones, una de ellas, o que el Ministerio Público no ha elaborado un expediente lo suficientemente fuerte como para que el caso se conozca y se establezcan sanciones, o la justicia es muy débil, complaciente frente a políticos en el conocimiento de estos casos de corrupción. Pero llega a los tribunales y después viene el último de los muros para que un caso de corrupción pueda ser conocido a profundidad y se establezcan sanciones, que es la Suprema Corte de Justicia, pero en especial la Sala Penal de esa Suprema Corte de Justicia, que todos recordamos que está compuesta en su mayoría, 3 de 5, por políticos que ya han demostrado que su propósito fundamental es que casos de corrupción de políticos, sobre todo si son allegados a su sector político, no pasen en la justicia dominicana. Por eso coincido contigo en que hay que estar muy pendientes con relación a lo que va a pasar con este caso en la justicia, y ojalá el proceso se pueda agilizar y pueda haber un fallo por parte de la justicia, de manera que la ciudadanía pueda comprobar si efectivamente hay un interés de que estos casos de corrupción puedan ser conocidos, y al Ministerio Público, bueno, que fortalezca, mejore sus expedientes, este expediente en específico, el de Rodríguez Pimentel, y que también estamos atentos a otros casos de corrupción que deberían llegar a la justicia. Es más, deberían haber llegado a la justicia a estas alturas.